2 sábados ya, los 2 sábados pasados, hemos estado hablando acerca de las excusas que Moisés le dio al Señor, ¿verdad? Por las cuales él dijo, no puedo hacer, Dios, lo que tú me estás pidiendo. Y Moisés, a través de sus excusas, ¿verdad?, él expresó su incapacidad, su inhabilidad, su falta de preparación, y al final expresó en realidad lo que pasaba era de que en realidad no tenía disponibilidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos con eso, verdad? Que Moisés le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No son esas cosas que yo te he dicho, sino que verdaderamente es que no quiero, voy a ser honesto, no quiero. ¿Se acuerdan que al final del servicio orábamos porque dice la Escritura que es Dios el que hace en nosotros el querer como el hacer de las cosas buenas por las cuales Él nos ha llamado? ¿Saben? Yo hacía la comparación entre Moisés y nosotros, porque sé que han habido ocasiones en las cuales el Señor nos ha llamado a trabajar. Y sé que también muchos de nosotros, no voy a generalizar, pero muchos de nosotros hemos dado excusas, ¿verdad?, por el cual no podemos servir en el trabajo del reino al cual el Señor nos ha llamado a participar. Les voy a decir algo. Creo que desde una perspectiva humana tenemos razón en sentirnos así. Pero escuchen bien lo que acabo de decir. De una perspectiva humana podemos tener, ¿verdad?, razón. Porque saben, yo como humano, yo como ustedes, yo sé lo que pasa en nuestra mente cuando Dios nos llama al servicio, ¿verdad? Yo sé las cosas que pasan por nosotros, igual que Moisés, no sé, no estoy preparado, tantas cosas de que cruzan sobre nuestra mente, ¿verdad? Y por cual nosotros desistimos de no participar en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero cuando nos concientizamos, ¿verdad? When we're conscious, disculpe, con nuestra nueva vida, y cómo nosotros debemos de estar seguros de que Dios está con nosotros. Nuestra perspectiva debe de cambiar a una perspectiva celestial, sabiendo de que Dios está trabajando a través de nosotros, y tenemos que quitar esa perspectiva, ¿verdad?, humana que tenemos, terrenal, que nos enfocamos nada más en nosotros, en nuestras habilidades o nuestras inhabilidades. Tenemos que cambiar esa perspectiva que tenemos y enfocarnos en el Señor, quien es el que nos está llamando, hermanos, a este trabajo, que es quien nos está dando la oportunidad de participar de esto que Él ha preparado para salvar a la humanidad. ¿Saben qué? Cuando el Señor nos llama a nosotros, les digo porque me ha pasado a mí, la pregunta que muchos de nosotros tenemos es que nos ponemos a pensar, pero ¿qué tengo yo que le pueda servir a Dios en el trabajo del reino? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Pero dicen, pero ¿qué tengo yo, verdad, que Dios pueda usar para trabajar, verdad, para el reino? ¿Qué tengo yo? Si, como dijo Moisés, verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios, para que tú me mandes a hacer lo que me estás pidiendo que haga, verdad? Y tal vez quizás Moisés pensó, pero ¿qué tengo yo, Dios, para que tú puedas usar? Y mucho menos para que quieras usar, ¿verdad? ¿Qué hay de bueno en mi vida que tú quieres usar para el servicio de tu reino, para ir a librar a esas personas de Egipto? Muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Porque sabemos del antepasado, porque sabemos las cosas que hemos vivido, porque sabemos todo lo que ha pasado en nuestra vida, y nos decimos, no hay nada bueno que en nosotros para que Dios pueda usar para la obra, para la gloria y para la honra de Él. Vamos a Éxodo capítulo 4 una vez más. Y hay algo interesante aquí, yo quiero que ustedes escuchen en este día y vayan y mediten en esto. Éxodo capítulo 4, vamos a leer versículo 1 y 2. Dicen amén cuando lo tengan. Amén. 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 Dice así, Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creen
oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El Señor le dice a Moisés, tenés que ir, quiero que vayas. Moisés le dice, no me van a creer, Dios, no estoy preparado, no tengo la capacidad para ir. Y el Señor le dice, tenés que ir. Y como Moisés no quería entender algo, el Señor le está diciendo, le dice, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés le dice que tengo una vara. Nos vamos a preguntar ahora en esta noche, o esta tarde, ¿por qué es que Moisés tenía una vara en su mano? Porque Moisés era un pastor de ovejas. Moisés tenía ¿cuántos años? 40 años ya de estar pastoreando ovejas en el desierto. Y la vara, ¿verdad?, es una de las herramientas principales de un pastor de ovejas. Porque la vara es usada para darle dirección, ¿verdad?, a las ovejas. Cuando una oveja se quiere ir, que con la vara la ponía una vez más, ¿verdad?, en la fila que tenía que ir. Y dice que habían hasta varas que tenían un gancho, ¿verdad? Porque este gancho lo usaban cuando una oveja se iba muy lejos, ellos con la vara la alaban, ¿verdad?, para que una vez, ¿verdad?, viniera, ¿verdad?, la ovejita al redil. Como muchas veces los predicadores han dicho que así es como el Señor, siendo el gran pastor, ¿verdad?, nos usa su vara para cuando nosotros vamos extraviándonos, que es lo que nos haga una vez más, para que lleguemos al redil, a donde Él quiere que nosotros estemos. Moisés usaba su vara para dirigir ovejas. La usaba también, digo yo, para caminar, ¿verdad?, en esos lugares pedregosos y peligrosos. Saben, hace unos días fui a caminar con nuestra hermana Beatriz y nuestro hermano Jorge, y todos iban así regularmente, pero iba una persona que iba con una vara. Ustedes pueden imaginarse quién es. Y es una perera que andaba en un parque, ¿verdad? Y la razón fue, por si me sale algo en el camino, dijo, tengo para defenderme. También Moisés llevaba una vara porque si había peligro para las ovejas, para él mismo, esta era una herramienta que él podía usar, ¿verdad?, para pelear contra cualquier animal o cualquier cosa que le saliera en el camino. Ahí después, si ustedes quieren saber esa historia, les voy a contar, ¿verdad?, ahorita no. Moisés usaba esa vara para defenderse a sí mismo y para defender las ovejas que él tenía a su cuidado. ¿Saben? Los años que Moisés pasó en el desierto, que fueron 40 años, no fueron de desperdicio total para Moisés. Porque muchas veces hemos hablado de Moisés y dijimos, pasó 40 años en el desierto y en realidad estuvo en anonimato y en realidad Moisés no hacía nada más que cuidar ovejas y andaba paseando o rodeando ese desierto, y fue una vida, o fueron años de desperdicio en su vida. Pero acompáñenme a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Voy a esperar. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo voy a leer una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que ustedes observen algo en el verso. El verso dice, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, todas las cosas les salen bien, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos pensado de que este verso dice, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. Y no dice, todas las cosas les salen bien. Dice, todas las cosas les ayudan
para su bienestar, a aquellos que han sido llamados, ¿verdad?, con el propósito del Señor. Los años que Moisés pasó en el desierto, me imagino que fueron años difíciles, ¿verdad? Imagínense cuidando ovejas en el desierto, estando solo él en el desierto, habiendo huido de Egipto, tantas cosas que estaba pensando Moisés. Ahora yo no puedo estar con mi pueblo, ahora, ¿verdad?, estoy lejos de lo que yo había imaginado que iba a ser mi vida. Me imagino que para Moisés fueron años, pero años difíciles. Pero saben, las experiencias buenas como las malas, esas experiencias que habían formado en Moisés el carácter de Moisés, esas experiencias que habían hecho de Moisés el hombre que él ahora era, Dios las usó para gloria y para honra de él mismo, hermanos. No estoy diciendo ahora por esto, váyanse y aléjense y rebelen contra Dios, viviendo en pecado, ¿verdad? Y después Dios los va a traer y los va a usar. No estoy diciendo eso, no les estoy dando permiso de que se porten mal. Porque la Escritura dice en Jeremías 25:6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquéis, dice, a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero sí lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios puede tomar nuestra vida, lo bueno, lo malo y lo feo que hay en nuestra vida, y hacer un milagro en nosotros. Porque saben, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él toma nuestra vida, Él toma lo que somos, ¿verdad? Y cuando venimos y nos rendimos delante del Señor, Él toma todo eso, el paquete completo, y hace un milagro, y cambia nuestra perspectiva, cambia nuestros deseos, cambia nuestra forma de vivir, y lo hace, hermanos, con su amor y su poder, y nos dice, ahora quiero que vengas y me ayudes y seas partícipe en el trabajo del reino. Dios quiere usar, hermanos, las cosas que tenemos en nuestras manos para su servicio. Él le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Moisés le dijo, ¿qué? Una vara. Él no le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Primero anda al seminario, y cuando terminé los 4 años de seminario, de ahí vení, vamos a hablar a ver en qué te puedo usar. Él no le dijo a Moisés, ¿sabes, Moisés? Andá y estudiar y sacar tu doctorado, ¿verdad?, en religión. Y de ahí vení y nos sentamos y te voy a decir cómo yo te voy a usar. Sino que Dios, en ese momento que Moisés llegó a la presencia del Señor, le preguntó, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? ¿Qué estás tú teniendo en tus manos? Ahora yo te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿qué tienes tú en tus manos en este momento? Tal vez tú piensas que tu vida ha sido un fracaso. Y puede ser cierto, en muchas áreas de nuestra vida hemos fracasado. Pero el Señor te ha cuidado a ti y el Señor me ha cuidado a mí y te ha traído una vez más a que tú estés aquí, ¿verdad?, en su presencia, y a que tú estés una vez más compartiendo con su familia espiritual. Y Él está trabajando en tu vida y te está restaurando y está cambiando poquito a poquito lo que tú, ¿verdad?, has aprendido malo. Y te hace esta pregunta en esta tarde el Señor: ¿qué tienes tú en tus manos? Te dice el Señor, dime, ¿qué es lo que tienes tú en tus manos que yo pueda usar para mostrar mi poder a través de tu vida? La respuesta de nosotros quizás puede ser, Dios, he sufrido bastantes problemas. Dios, tengo inseguridades en mi vida. Dios, tengo temores que he sufrido a través de los años. Señor, he sufrido dolor en todas las cosas que han pasado en mi vida. He tenido enfermedades que vengo acarreando de tanto tiempo. Tengo experiencia de trabajo de quizás que muchos no creen que es algo importante. Pero en esta tarde yo te quiero decir algo, hermano y hermana. Lo que sea que tú tienes en tus manos en este día,
por las experiencias de que tú has tenido en tu vida, así como Moisés, si tú las traes y las rindes delante de los pies del Señor Jesucristo, Él puede usar esas cosas para gloria y honra de su nombre. Recuerden, Moisés tenía que una vara seca, una vara vieja, una vara gastada por los años, ¿verdad? Porque el uso que Moisés le daba. Mas Dios, a través de esta vara que Moisés tenía en su mano, hizo maravillas. Partió el mar, ¿verdad? A través de esta vara se convirtió en una serpiente. A través de esta vara le dijo el Señor, mete la vara en el río Nilo, ¿verdad? Y la agua se convirtió en sangre. Esa misma vara fue la que él usó para sacar agua de la piedra. Una vara seca, una vara insignificante para Moisés. En las manos la tuvo ¿cuántos años? Y Moisés hacía nada más que dirigir las ovejitas, jalar la ovejita, pegarle a aquellos animales, ¿verdad? Y en las manos del Señor esta vara hizo maravillas a través del poder que el Señor efectuó a través de la vida de Moisés, hermanos. Luego esta vara ya no fue conocida como la vara de Moisés, sino que se le conoce en la Biblia. En el mismo capítulo 4 de Éxodo, vamos al versículo 20, y dice así, miren, capítulo 4, versículo 20 dice, entonces, voy a esperar que todos estén ahí. Quiero que todos leamos. Dice amén, hermana Rosa, cuando usted se lista y no se apresure. 4:20. Dice así, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara ¿de qué? De Dios en sus manos. En el capítulo 4, versículo 2, le dice al Señor, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Moisés le dice ¿qué? Una vara, porque la vara, Moisés dice que era la herramienta de él. En el capítulo 4, versículo 20, ahora la vara no es ya la vara de Moisés, sino que ahora es la vara de Dios, porque el Señor iba a hacer cosas poderosas con lo que Moisés había tenido en sus manos, esta vara. Vamos ahora al capítulo 17 del mismo Éxodo. Capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, versículo 9. Dice así, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara ¿de quién? De Dios en mi mano. La vara de Dios, le dice, va a estar en mi mano. Ya no era la vara simple de Moisés con la que él había trabajado, creo 40 años, no sé cuánto le había durado esa vara, pero esta vara ahora era la herramienta que Dios usaba para efectuar su poder y los milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés, hermanos. Luego esta vara ya no era la vara de Moisés, esta vara era la vara de Jehová, la vara de Dios. Dios quiere usar lo que tú tienes en tus manos. A través de la historia en la Biblia podemos ver, hermanos, que Dios usó a Samgar, el hijo de Aná, que tenía en sus manos, ¿verdad? Tenía en sus manos una herramienta, ¿verdad?, que se usaba para labrar la tierra, y él con eso fue el que libró a Israel. También, hermanos, si podemos recordar, Dios usó aquella piedra que dice que David iba caminando cuando se iba a enfrentar a Goliat, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que David hizo?
recogió 5 piedras, ¿verdad? Del río, dice, y las puso en su bolsita. Y cuando se llegó a enfrentar con Goliat, ¿qué fue lo que Dios usó? David sacó una piedra. Y con una simple piedra venció al gigante y le pegó en el único lugar que podía pegarle a este gigante para poder derrotarlo, ¿verdad? Con una piedra el Señor efectuó un milagro. También, hermanos, el Señor a través de Sansón usó una quijada de asno, ¿verdad? Y con esa quijada Sansón mató, dice, y venció a 1000 filisteos que venían en contra de él. ¿Sabes qué, hermanos? Si piensas tú que no tienes nada en tus manos que sea suficiente para que Dios pueda efectuar su poder a través de ti, en esta tarde quiero decirte, estás bien equivocado. Si tú piensas, no hay nada en mi vida que sea lo suficientemente bueno para que Dios lo use para su gloria y su honra, ahora te vas a ir a tu casa y vas a ver que la opinión que has tenido está equivocada. Ve conmigo a Juan capítulo 6. Voy a leer 14 versos para que entremos en el contexto correcto. Juan capítulo 6, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1 dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde comparemos ese pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, ¿verdad?, de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie, ¿verdad? Para que no se desperdicie nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este muchacho, su mamá le había empacado un almuerzo, ¿verdad?, para que fuera en el camino. Y dice que había una gran multitud de 5,000 hombres, no contando mujeres, no contando niños. Y el Señor les dijo: ¿qué vamos a hacer para darle de comer, para saciar la necesidad de estas personas? Y se hallaron en un apuro, y no hay nada aquí que tenemos el Señor, ¿verdad? No hay nada. Y aunque pudiéramos comprar, tenemos nada más 200 denarios, o ¿qué vamos a hacer con el dinero que tenemos? Dice que Felipe había un muchacho que llevaba su almuerzo, ¿verdad? Pero esto, dijo Felipe, no es suficiente para saciar la necesidad que tenemos. Le dijo el Señor: sentados en grupos. Y el Señor oró y multiplicó eso
ese poquito que este muchacho tenía, Jesucristo lo multiplicó para saciar la necesidad que existía en ese momento. Si tú piensas que en tu vida no hay nada que el Señor pueda usar para suplir las necesidades de las personas que necesitan escuchar su mensaje, te quiero decir en esta tarde, estás equivocado, estás equivocada. El Señor puede tomar lo poquito que tú tienes en tus manos y lo va a multiplicar para usarlo para gloria y para honra de Él. El Señor puede usar las cosas malas que tú has experienciado para que tú comuniques el mensaje de libertad a aquellos que están ahorita esclavizados al pecado. Muchas veces no nos da vergüenza, ¿verdad?, aceptar las cosas que hemos padecido. Y muchas veces decimos, pero he hecho tantas cosas malas. Dice Romanos, aquellos que son llamados a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir esto, hermano, que las malas experiencias que tú tuviste cuando estabas lejos del Señor, ahora tú las puedes usar para comunicar a aquellos que pueden estar en la misma situación y para que tú les muestres cómo el Señor te ha liberado y para que ellos también puedan ser libertados de esas cosas que los tienen esclavizados. Las cosas feas que hicimos en el pasado no las vamos a repetir, pero ¿sabes qué? Podemos usar esa experiencia con el poder del Señor Jesucristo y comunicar el mensaje a aquellas personas que están atrapados. Hay cosas en nuestra vida que son feas, que son malas. Hay cosas, ¿verdad?, que nos da vergüenza. Pero dice la Escritura que el Señor puede tomar las experiencias que hemos tenido y Él las puede usar para gloria y para honra de Él. ¿Qué tienes en tus manos? ¿De qué te ha sacado Dios? En esta tarde te quiero decir, no te rehúses a ser usado por el Señor. No huyas cuando sea el momento de trabajar para el Señor, sino que así como Moisés, dile al Señor qué es lo que tienes en tus manos y dile, lo pongo a tu servicio, Señor, para que tú lo uses. Quizás para mí es insignificante, pero en tus manos lo puedes multiplicar y puedes hacer el milagro que necesita ser hecho para que yo, con mi vida, pueda alcanzar a otras personas para que conozcan el poder y la salvación que tú quieres efectuar en sus vidas. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a participar del trabajo del reino. Hay muchas formas de hacerlo. No solo es aquí predicando en el púlpito, no solo es tocando, ¿verdad?, un instrumento, no solo es dando clases a niños o dando clases a adultos, hermanos, sino que el Señor puede efectuar el trabajo en nosotros cuando abrimos nuestras casas, cuando abrimos nuestras vidas a aquellas personas que están necesitadas de ser escuchadas, aquellas personas que necesitan un amigo o una amiga que les dé buen consejo, no que les dé mal consejo y para que se vayan a perder más. Hermanos, tú y yo estamos llamados a efectuar el trabajo del reino. En esta tarde te quiero decir, el Señor quiere usar tu vida, el Señor quiere usar mi vida, el Señor quiere que hagamos el trabajo del reino. Y te dice, te pregunta, ¿qué tienes en tus manos que yo pueda usar para gloria y para honra de mi nombre? Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie.